Conocido mundialmente como Juan Rulfo, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació un 16 de mayo de 1917 en el estado de Jalisco, México. Su padre, del mismo nombre, perdería la vida durante la Guerra de la Cristera por un conflicto de tierras cuando el autor aún era muy niño, en tanto que su madre, María Vizcaíno Arias, fallecería unos años más tarde. Posteriormente, bajo el cuidado de su tío, inicia sus estudios en el Colegio de las Josefinas en 1922, pero debido a la época convulsionada, esta cesaría sus labores. Luego de pasar por el Colegio Luis Silva en Guadalajara, se trasladaría con su abuela a San Gabriel, acabando en el orfanato Luis Silva, al que calificó como correccional y del que no tendría buenos recuerdos. Por 1930 participaría en la revista México e intentaría ingresar infructuosamente en la Universidad de Guadalajara, por lo que decide trasladarse a la Ciudad de México participando como oyente en el Colegio de San Ildefonso. De esta forma, comienza a escribir sus primeros trabajos literarios mientras colaboraba en la revista América, asistiendo a diversas conferencias intelectuales y filosóficas en la Facultad de Filosofía y Letras de México. En los años posteriores, desempeñó diversos trabajos y oficios, lo que le permitió recorrer algunas regiones de su país, entablando a su vez amistad con escritores como Efrén Hernández y Juan José Arriola, al mismo tiempo que publicaba sus cuentos más relevantes en diversas revistas literarias. También dedicaría tiempo a la labor fotográfica realizando notables composiciones. En 1947, contrae nupcias con Clara Angelina Aparicio Reyes, con quien tendría 4 hijos, y se convertiría en colaborador de la Comisión de Papaloapan y editor en el Instituto Nacional Indigenista en la Ciudad de México entre 1954 y 1957. Por 1945 aparecería en las revistas Pan de Guadalajara y América el cuento Nos han dado la tierra, y al año siguiente, establecido ya en Ciudad de México, publicó sus cuentos Macario y Es que somos muy pobres, siguiéndole los relatos La cuesta de las comadres, Talpa, El llano en llamas y Diles que no me maten. De esta forma, 2 años más tarde, se publica el libro de cuentos El llano en llamas, en la colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Económica, que incluía 15 relatos, de los cuales algunos ya habían sido editados previamente en anteriores publicaciones. Y mientras era becario del Centro Mexicano de Escritores, concluye y da lectura de la que sería su primera novela, publicándose finalmente en 1955 como Pedro Páramo, la cual le valió numerosas reseñas positivas y el reconocimiento de muchos otros intelectuales, obteniendo el premio Javier Villaurrutia el mismo año de su publicación. Jorge Luis Borges se referiría a esta señalando: Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de toda la literatura. El mismo Gabriel García Márquez comentaría después de leerla: nunca desde la noche tremenda en que leí la Metamorfosis de Kafka había sufrido una conmoción semejante. Entre 1956 y 1958, Rulfo escribió su segunda novela, El gallo de oro, que antes de su publicación sirvió como base a Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes para el guión de una película homónima estrenada en 1964 y que sería publicada por primera vez en 1980. También realizaría una labor histórica escribiendo un libro acerca de la conquista y colonización de Nueva Galicia, hoy Jalisco, que es muy poco conocido. Rulfo además argumentaba que es necesario conocer nuestro pasado para trabajar en favor del lugar del que somos originarios. Una persona que conoce su pasado confía más en su trabajo y tiene conciencia del lugar donde vive, y tiene el valor suficiente para saber defenderlo y poder trabajar con entusiasmo y con amor al lugar donde nació. Después de haber concluido sus 2 obras, Rulfo abandonó la escritura de libros y el 9 de julio de 1976 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, tomando posesión de esta distinción en 1980. Juan Rulfo fallecería el 7 de enero de 1986 a causa de un cáncer pulmonar, conmocionando a la comunidad cultural de México, siendo galardonado en 1970 con el Premio Nacional de Literatura de México y en 1980 se le otorgaría el Premio Príncipe de Asturias. El llano en llamas está conformado por 15 cuentos sobre la vida regional de los pueblos apartados de México, cuyos principales temas son la violencia, la muerte, la degradación humana, la culpa y el fanatismo,
todo ello sintetizado en la soledad del hombre y la desolación del mundo al que ha sido arrojado. Entre sus principales relatos encontramos Nos han dado la tierra, donde Rulfo nos presenta al hombre como la víctima oprimida por la fatalidad inevitable, o El día del derrumbe, que nos presenta la indiferencia de las autoridades mexicanas frente a la pobreza y a los sufrimientos de los campesinos. En sus cuentos destacan 3 aspectos. El primero, el cambio del narrador omnisciente por un personaje narrador que nos hace partícipes de la historia contada. En segundo lugar, la rapidez y contundencia con que se desenlaza la historia, teniendo cada elemento del relato una función específica con respecto a la significación. Y el último aspecto es el lenguaje costumbrista empleado, el cual refleja el lenguaje del pueblo. Por otra parte, su novela Pedro Páramo es la historia de una búsqueda frustrada, vana, donde Juan Preciado viaja a Comala, un pueblo de Jalisco, en busca de su padre Pedro Páramo y así ajustar cuentas a pedido de su madre en plena agonía. En el camino se encuentra con Abundio, otro hijo de Pedro Páramo. Una vez en el pueblo, descubre que está deshabitado pero lleno de fantasmas y voces de alma en pena. Juan también muere, pero sigue consciente aún enterrado, como un fantasma más. Enterrado junto a él, conoce a Dorotea y conversan. Por los fantasmas que conoció mientras estaba vivo y las voces que escucha en la tumba, se entera de la historia de su padre Pedro Páramo, su hacienda a la media luna y el pueblo de Comala. El padre de Juan Preciado era un hombre cruel e inescrupuloso. Su hijo Miguel era igual o peor. Cometiendo abusos contra la familia del padre Rentería, termina pereciendo al caer del caballo. De tal forma, Juan conoce que Pedro solo amó a la desquiciada Susana San Juan, quien fallece en su locura. Esto lleva a Pedro a perder las ganas, abandonando sus actividades cotidianas. Cuando es amenazado por los soldados cristeros, les promete hombres y dinero, pero al no cumplir, acaban con la vida de Fulgor, su sirviente. Finalmente, aparece Abundio, quien, embriagado, se dirige a la hacienda buscando limosna para enterrar a su esposa. Al negarse Pedro a ayudarle, Abundio liquida a su propio padre. El premio Nobel de Literatura Octavio Paz expresó sobre esta: solo después de morir podemos volver al Edén nativo, pero el personaje de Juan Rulfo regresa a un jardín calcinado. El tema del regreso se convierte en el de la condenación. El viaje a la casa patriarcal de Pedro Páramo es una nueva versión de la peregrinación del alma en pena. De esta forma, hemos conocido algunos aspectos de la vida y obras de este importante autor y te animo a leer sus obras. No te canses de aprender. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.